Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En este primer día de la semana vamos a continuar con nuestro estudio de las parábolas. De antemano agradezco la atención que tienen para este video, deseando que Dios bendiga grandemente nuestras vidas y nos ayude a seguir adelante, hermanos. Nuevamente estamos usando los medios virtuales, no podemos estar congregados en el lugar de reunión, pero hermanos, eso no es motivo para que podamos adorar a nuestro Dios. La Iglesia de Cristo en Cozumel sigue avanzando, sigue caminando y sigue adorando a nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaremos estudiando una de las parábolas, en lo personal, una de las parábolas que más me gusta. Vamos a tener nuestra lectura, la cual está basada en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. En la pantalla tienen la lectura. Yo lo voy a leer directamente de mi Biblia para poder tener mejor visión. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los dos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Acaso él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz? Una lectura, hermanos, que nos habla de 2 deudores. Precisamente es la parábola que vamos a estudiar. No sin antes hacer una oración. Así como están, hermanos, en sus casas, les invito a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Cariñoso Padre, agradecemos el amor que nos tiene al darnos la vida, la medida de salud y la oportunidad, Padre eterno, para poder edificarnos con su palabra. Suplicamos bendiga este estudio, suplicamos, Padre eterno, bendiga a cada uno de mis hermanos que han de ver esta clase, para que usted supla sus necesidades, tanto físicas como espirituales, y siga teniendo misericordia, Padre eterno, de la humanidad, para que nos dé la oportunidad, Padre eterno, a todos de arrepentirnos y volver nuestro corazón, Padre eterno, siempre a su palabra. Ayuda a su iglesia, Padre eterno, en estos momentos para que pueda seguir adelante, y cada uno de mis hermanos, Señor, tengamos la fe necesaria para poder luchar, Padre eterno, en nuestra vida espiritual. Nuestro Dios, nos ponemos en sus manos de amor, suplicando su bendición y dando las gracias en el precioso y santo nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en esta ocasión, como ya hemos leído en la lectura, la parábola de los 2 deudores. Una parábola, hermanos, nos va a enseñar algo terrenal, algo común, tal vez algo cotidiano. Nos va a dar una enseñanza espiritual. El Señor Jesucristo está usando aquí la comparación de aquellos que debían. A uno le perdonó 50 y al otro le perdonó solamente, dice aquí, 500, y al otro le perdonó 50 denarios. Un denario, hermanos, era el salario de un obrero del jornal de un día. En Mateo capítulo 20, en el versículo 2, cuando el Señor Jesucristo nos está hablando de aquellos obreros de la viña,
les dijo el dueño, les voy a pagar lo que es justo. Y había acordado con ellos un denario. Había uno que debía, hermanos, 500 denarios y no podía pagarlo. Había otro que debía solamente 50, tampoco podía pagarlo. ¿Qué nos quiere enseñar, hermanos, esta parábola? Aquel que se le perdona mucho, va a amar mucho. Y aquel que se le perdona poco, va a amar poco. Tristemente, hermanos. Y eso tiene que ver mucho con nuestra conciencia. La parábola de los dos deudores, hermanos, nos va a enseñar en esta ocasión 3 aspectos los cuales quiero compartir con ustedes. Primero vamos a ver, hermanos, acerca del amor de nosotros para con nuestro prójimo. Y tiene mucho que ver, hermanos, porque en el verso 39 de esta lectura, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué estaba haciendo Simón? Estaba juzgando, estaba emitiendo un juicio acerca de esa mujer. La conocía, tenía fama la mujer. Pero hermanos, no nos da motivo a nosotros de juzgar a alguien. No somos jueces. Nosotros en vez de juzgar debemos de apoyar. Por eso nos habla acerca del amor de nosotros hacia el prójimo. Recuerden ustedes cuando aquellos 2 hermanos, en la lectura del hijo pródigo, uno va y se gasta su riqueza, su herencia con prostitutas, con rameras y vive su vida como él quiere. Cuando se acaba el dinero y se da cuenta que ya no tiene a dónde más regresar, vuelve a la casa de su padre. ¿Y cuál es la actitud del hermano? De enojo, de desprecio. Podemos decir, bueno, con justa razón, pero eso le toca al padre, juzgar si recibe o no recibe al hijo. En ese caso el Señor Jesucristo recibió a la mujer y fíjense, hermanos, lo que nos enseña Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. El Señor Jesucristo diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿De qué manera? Si tuvieres amor los unos con los otros. El amor en la iglesia, hermanos, pareciera que muchas veces se enfría. Pareciera que solamente con nuestro grupito con el que nos llevamos bien. Pero hermanos, el amor en la iglesia es algo que debe de florecer, es algo que debe de fructificar, es algo que debe de abundar, hermanos. Tenemos la capacidad de amar. Y en la iglesia, hermanos, es donde debemos de demostrarlo. Y fíjese lo que dice aquí, eso es bien interesante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado. No es como yo quiero, como yo puedo, como yo sé, como yo aprendí, como yo puedo y quiero amar, no. Como el Señor Jesucristo nos amó. Que también nos amemos unos a otros. Y eso me impacta, hermanos, porque dice, en eso conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hoy la iglesia, hermanos, debe de mostrar el amor más que nunca para con nuestro prójimo. Sí, para aquellos casos de necesidad, para aquellos casos donde hay personas sufriendo, gente, hermanos, que está muriendo sin Cristo, y debemos demostrar el amor de Dios para con ellos, para que la gente reciba la palabra de Dios, para que reciba, hermanos, el perdón de sus pecados a través de la obediencia a la palabra. ¿Qué estaba pasando con Simón el fariseo? Solamente emitió juicio. Debemos nosotros aprender, hermanos, a no juzgar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué debemos hacer para andar dignamente como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Dice, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y es que aquí, hermanos, va a pasar muchas veces dentro de la iglesia, y no una ni dos. Uno de los discípulos le preguntó al Señor, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7 te estoy mandando. Hermanos, dentro de la iglesia a veces no tenemos la capacidad de amar, no tenemos la capacidad, hermanos, de perdonar a nuestros hermanos. Leí un pensamiento que me gustó mucho. Si la iglesia te ha lastimado, disculpa, Cristo no es así. Y es verdad, hermanos. Cristo no es así.
¿Por qué tenemos que mostrar, hermanos, nuestro lado carnal, nuestro lado humano con nuestros propios hermanos? Es con quien más debemos, dice Efesios, soportarnos con paciencia, con amor los unos a los otros. Y esta parte, hermanos, a veces se nos hace difícil. Es bien bonito amar a aquel hermano que es noble, a aquel hermano que es cariñoso, a aquel hermano que nos cae bien, a aquel hermano con el que tenemos confianza, pero aquel hermano que siempre trae la cara seria, aquel hermano que es duro en su carácter, ¿por qué lo voy a amar si está enojado, si está amargado? No juzguemos. No sabemos lo que hay detrás de cada vida, de cada historia. Dice aquí, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia que a veces no sabemos expresar y nos quedamos y solamente nuestra cara habla y los hermanos juzgan y no tenemos por qué juzgar. Esta parábola, hermanos, de los dos deudores nos va a hablar mucho acerca del amor de nosotros para el prójimo. Lo vemos en el verso 39. Pero también, hermanos, nos habla mucho acerca del amor de nosotros para Cristo. Y aquí, hermanos, es algo bien importante porque no es cualquier amor. En Lucas capítulo 7, en el verso 45, el Señor Jesucristo le dice a ese fariseo, dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Me invitaste a comer a tu casa, acepté la invitación, estoy aquí, pero no me has tratado como lo merezco. Y ahora, hermanos, si llevamos eso a una pregunta, a una reflexión para nosotros, ¿estamos tratando a Cristo como se merece? ¿Estamos dándole a nuestro Señor el lugar que merece en nuestras vidas? ¿Le hemos amado lo suficiente? Aquí, hermanos, nosotros podemos entender lo que dice Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está dando la oportunidad, hermanos, de que mostremos el amor. El Señor está llamando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no dice solamente voy a entrar, entraré a él, va a entrar en nosotros el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que más guardamos en nuestros corazones? Decimos el amor. Y es que te amo desde mi corazón. Y hermanos, no está mal amar, pero hermanos, debemos de poner a Cristo en nuestro corazón. Debemos de poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. El Señor no nos está forzando, no nos está llamando a la fuerza. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me ama lo suficiente para abrir la puerta, voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. El amor de nosotros para Cristo, hermanos, es algo que debemos de ver reflejado en esta parábola. Esta mujer, solamente ella, hermanos, sabía cuánto es lo que le había perdonado el Señor Jesucristo. Y igual para nosotros, cada uno de nosotros sabemos cuánto es lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Yo tengo memoria, hermanos, de mis pecados pasados y sé de dónde me sacó el Señor. Usted igual. Pero hermanos, ahí vamos a demostrar el amor de nosotros para Cristo. Dice la Escritura, hermanos, en Juan capítulo 14, en el verso 15. Un verso muy corto, pero de gran contenido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En este primer día de la semana hacemos el memorial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Y hermanos, si amamos a Cristo poco, si sentimos que Él nos ha perdonado poco, no pasa nada. Al fin que ni estamos con todos los hermanos, al fin que ni estamos en el lugar de reunión. No, hermanos, cada uno de nosotros debe estar preparado para adorar a nuestro Señor. Hagan esto en memoria de mí. Por eso dice Juan en el verso 15 del capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo hemos demostrado el amor para nuestro Señor Jesucristo? En guardar sus mandamientos, en guardar su palabra, en hacer su voluntad.
Si hay algo en lo que Cristo hizo mucho énfasis, es que Él no vino aquí a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Esta parábola, hermanos, nos está enseñando eso, nos está hablando del amor de nosotros para Cristo. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le estamos demostrando el amor? ¿Cuántos de sus mandamientos estamos guardando? Porque ahí vamos a demostrar el amor para nuestro Señor. Eso nos enseña esta parábola. Pero también, hermanos, la parábola de los dos deudores, que nos habla acerca del amor, nos habla del amor de Cristo para nosotros. Y ahí, hermanos, viene esta parte que a todos nos encanta. En Lucas 7, en el verso 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, ¿qué sentimos nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo? Yo sentí una gran felicidad. Usted ha de recordar qué es lo que sintió cuando salió de esas aguas del bautismo. Con una conciencia limpia, con un sello, con una garantía de que somos hijos de Dios, el sello del Espíritu Santo, siendo llamados ahora hijos de Dios. ¿Cuánto nos perdonó? Cada uno sabe. Y hacer memoria de nuestros pecados pasados no es para castigarnos y flagelarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, castigarnos espiritualmente pensando que no somos dignos. Hemos sido llamados para ser santos, pero no se nos tiene que olvidar, porque, hermanos, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí va a radicar, hermanos, nuestra obediencia, nuestro amor para Dios, nuestra obediencia para Cristo, en que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, así como perdonó a aquellos deudores. A uno le perdonó 500, al otro le perdonó 50. ¿Cuál ama más? Al que mucho se le perdona. Usted y yo sabemos cuánto nos ha perdonado el Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, en el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Cristo ya sabía, hermanos, que venía a entregar su vida por pecadores. El único justo, el único santo, vino a morir por los pecadores. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo para nosotros. Dice la Escritura, hermanos, también en 1 de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vino a pagar Él por nuestros pecados. Cuán grande amor nos tiene Dios, hermanos. Cuán grande amor nos tiene Cristo para entregar su vida en sacrificio para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Aquel que mucho se le perdona, mucho va a amar. Pero si sentimos que el Señor nos ha perdonado poco, va a ser poco el amor que tengamos para Él, poco la obediencia a su palabra, poco la obediencia a sus mandamientos, y vamos a sentir que le estamos haciendo el gran favor a Dios, hermanos. No. Estamos en deuda, hermanos, con nuestro Dios. Estamos en deuda y no tenemos cómo pagarle. Dice aquí estos versículos de Juan capítulo 4, el final del verso 9, para que vivamos por Él. Esto cobra mucho sentido cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, hermanos, nuestra voluntad ya no es nuestra, nuestros deseos ya no son nuestros, son los de Cristo, y debemos de sujetarnos a Él y a su palabra. No amamos a Dios solamente porque sí. Él nos amó primero. Él envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Dice aquí, en propiciación por nuestros pecados. Que no se nos olvide, hermanos, de dónde nos ha sacado y a dónde nos ha trasladado. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, hermanos, la iglesia del Señor, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en la iglesia.
Esta parábola, hermanos, la parábola de los dos deudores nos habla mucho acerca del amor. Nos habla acerca del amor de nosotros para el prójimo. Nos habla acerca del amor de nosotros para Cristo. Pero también nos habla, hermanos, acerca del amor de Cristo para nosotros. Yo creo que, hermanos, es una de las parábolas que nos da grandes lecciones y que no podemos a veces abarcar todo, hermanos, lo que nos enseña en esta cuestión por causa del tiempo. Espero, hermanos, que podamos aprovechar al máximo en los estudios, que puedan ser de edificación y sobre todo, hermanos, que nos ayuden a hacer conciencia de nuestra vida espiritual, cuánto debemos amar a nuestro Dios. Quiero concluir, hermanos, con un pasaje muy conocido, 1 Corintios 13, del 1 al 3. La introducción antes de que el apóstol Pablo nos dé completamente el significado del amor. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es una parte muy importante, hermanos, para nosotros. Y lo hemos visto en el sentido de nosotros al prójimo, de nosotros a Cristo, y el más importante, de Cristo para nosotros. Es una parábola, hermanos, que nos deja grandes enseñanzas. Es una parábola, hermanos, que nos habla de dos deudores. ¿Cuál de nosotros vamos a ser cada uno de nosotros? ¿Al que se le perdona mucho? ¿Al que se le perdona poco? ¿Al que ama mucho o al que ama poco? Cada uno de nosotros sabe, hermanos, que no se nos olvide y amemos a nuestro Dios y seamos agradecidos con Él. Amemos a nuestro Cristo y guardemos sus mandamientos. Espero, hermanos, que esta enseñanza sea de edificación a nuestra vida y nos ayude, hermanos, cada día a estar más consagrados y a entregar más de nosotros en nuestra vida en amor para nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.